Este, por eso, como dice el Espíritu Santo, ahora sigamos la conexión aquí y analicemos. La cita es de dónde. La cita está en 7 a 11. Ven que en el capítulo 8, él tomó al Salmo 8 e hizo una exposición del Salmo, una interpretación que se aplica a la situación en que están. Ahora hace lo mismo con una cita que toma de Salmo 95. Ahora ustedes han leído estos versículos. ¿De qué se trata esta porción del Salmo 95? Ven que es un salmo que trata la historia y aplica la historia al presente del salmista. ¿Y qué es esa historia? ¿Leíste? ¿Wilber? Bueno, en Hebreos. Déjenme checar aquí. ¿Cuántos ya leyeron cuando menos 3 capítulos de Hebreos? Entonces ya saben la respuesta. ¿Cuántos? Bueno, no importa. Ojalá que ya terminaste de leer y vas a leer otra vez. Pero, ¿de qué se trata? Pues del tiempo en el desierto cuando endureció Ajá. su corazón y Dios los castiga. El tiempo cuando Israel eran peregrinos en el desierto. Ven que el autor toma eso porque él está pensando en que nosotros también estamos en un peregrinaje. Muy bien. Entonces, ahora, la primera conexión que yo quiero hacer es, noten que Hebreos, como un sermón total, comienza hablando de los ángeles, y luego Moisés, y luego el viaje por el desierto. Ven la conexión. Él está hablando, lo que él está desarrollando aquí, aplicando a su situación, es el origen de Israel. Cuando Israel se convirtió de un grupo de esclavos en una nación, un pueblo. Y entonces hay una progresión aquí. Pero también la enseñanza es muy interesante. Si oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón como en la provocación, en el día de la prueba en el desierto, donde los padres de ustedes me pusieron a gran prueba y vieron mis obras durante 40 años. Por esta causa me enojé con aquella generación y dije, ellos siempre se desvían en su corazón y no han conocido mis caminos. Como juré en mi ira, jamás entrarán en mi reposo. Ahora, voy a estar, veo que Cristina tiene el Salmo 95. Quiero que haya unos 3 o 4, Adrián, ¿ya encontraste? No, él estaba en otro, pero quiero hacer una comparación. Entonces, cuando menos algunos, quiero que estés viendo los dos. Entonces, pues, y vamos a hacer eso primero entonces. En el versículo 8, identifiquen, no me acuerdo exactamente cuál es el versículo en el Salmo, pero donde dice, no endurezcan su corazón, como en, ¿qué dice el Salmo? Como en Meriba y Masa. ¿Ok? Ahora, en Éxodo, no, perdón, esto es, sí es Éxodo. Meriba y Masa son lugares, pero esos lugares es donde probaron a Dios y dice que Moisés les dio estos nombres. Ahora, curiosamente, en la Septuaginta, ahora noten, aquí también estamos viendo el proceso de la Biblia y la ambigüedad que entra ahí. En hebreo, Meriba y Masa son sustantivos que se convirtieron en nombres, porque Meriba quiere decir provocación y Masa quiere decir, creo que es rebelión, prueba, es prueba, porque probaron a Dios.
Ahora, cuando tradujeron al griego, pónganse en ese momento, el que está leyendo el hebreo y haciendo una traducción al griego. En el Salmo 95, ¿son nombres o son sustantivos? Y en la traducción, la Septuaginta, llegaron a la conclusión que deben traducirlo como sustantivos, no como nombres. Entonces, el autor, aunque, bueno, ahora, el que traduce a español tomó otra decisión y él decidió, pues son ellos, obviamente. Es muy raro hoy que una traducción se haga por una sola persona. Las traducciones que nosotros usamos, la 60, la Reina Valera actualizada y otras, todos son hechos por una comisión de muchas personas. Entonces llegaron a la conclusión de que el Salmo se refiere a los eventos en ese lugar, Meriba y Masa. ¿Ok? Entonces nosotros leemos Meriba y Masa, pero el autor de Hebreos leía provocación y prueba, porque se tradujo así. Entonces, la diferencia es simplemente dos opciones para traducir una palabra. Creo que ayer mencioné lo mismo. En Génesis 1 leemos del hombre. En el 3 leemos de Adán. Pero en hebreo la palabra no ha cambiado. Es la misma palabra. Es el traductor que decide cuándo traducirlo como nombre de una persona y cuándo hablar de la raza humana. Entonces, esto también, yo no estoy tanto aplicándolo aquí, no es muy importante aquí. Lo importante es que tú entiendas algo de todo este propósito. Porque mucha gente, hasta pastores, dicen, no, yo confío en la palabra de Dios. Y lo que quieren decir es, este libro que tengo en la mano. Y porque tenemos libros impresos, tú y yo podemos tener, la mayoría de ustedes tienen la misma versión, la 60. Y es exactamente palabra por palabra, letra por letra, lo mismo. Entonces es fácil pensar que y ninguno es otro, es la palabra de Dios. Pero esos libros impresos, ¿cuándo aparecieron en la historia humana libros impresos? ¿Saben? El siglo XV, 1440-50. Gutenberg, si conocen el nombre Gutenberg. Gutenberg fue un hombre del siglo XV. ¿Y cuándo se produjo Hebreos? ¿Perdón, Cristina? Como el año 66. 66. Entonces hay una diferencia allí de 1300 años en que no existía nunca lo que nosotros llamamos un libro. Entonces, bueno, ese por un lado, pero aquí a lo que me refiero es que simplemente no es tan sencillo si vas a traducir de un idioma a otro. Pues, por ejemplo, ustedes saben, también es el uso de la Biblia para lo que la Biblia no sirve. ¿Saben cuál fue el apellido de Adán? ¿Cómo? Sí, Pérez. Y ahora, imagínense lo que significa decir eso en inglés. Pues simplemente no funciona. Porque no hay una palabra Pérez y perecerás en inglés, en mixteca, zapoteco. Ninguno de estos idiomas no sirve eso, solamente en español. Entonces, solamente en hebreo, el nombre de esos lugares es provocación y prueba. Muy bien. Entonces, vamos adelante, ya estamos en eso. 12. Él va a aplicar eso a sus lectores. Miren, hermanos,
que no haya en ninguno de ustedes un corazón malo de incredulidad que se aparte del Dios vivo. Entonces, Él está, pues vamos a ver más adelante que Él está diciendo cómo hizo en aquel día. No hagan lo que hicieron los judíos, pues los israelitas, en el desierto, en su peregrinaje. Pero noten cómo lo define, porque las palabras de 12 no vienen tanto del Salmo. Entonces Él dice que no haya en ustedes un corazón malo. Y todos nosotros sabemos lo que es un corazón malo. Con eso quiero decir, tenemos un concepto. Pero noten el concepto que tiene el autor de Hebreos. ¿Qué es un corazón malo? Y él dice, un corazón malo es un corazón de incredulidad. Entonces, la diferencia entre fe, fidelidad y incredulidad. Porque fe aquí es bíblicamente una palabra que es mutua. Fe incluye fidelidad. Nosotros distinguimos eso en nuestro idioma y nos desviamos por eso. Pensamos, bueno, una cosa es creer y otra cosa es ser fiel a Dios. No. El que cree es el que es fiel. Y el que cree que Dios es Dios, pero no es fiel a Dios, en realidad no cree, porque cree no es un asunto intelectual. Esa idea de que creer es intelectual surgió la iluminación que sucedió en el siglo XVII. Entonces fe es algo mucho más íntegro y se comprueba aquí. Porque él también dice, ¿qué es la incredulidad? ¿Qué es incredulidad? Es apartarse de Dios. ¿Ok? Entonces, entonces, la fe no es creer algún hecho acerca de Dios. La fe es, bueno, si la incredulidad es apartarse de Dios, la fe es acercarse a Dios. Ahora, Hebreos todavía no ha usado esta palabra acercarse. Aparecerá en el capítulo 4. Pero ya está pensando en ese concepto, porque él dice la incredulidad es apartarse de Dios. Entonces, si estás alejándote de Dios, y aquí yo quiero meter la desobediencia. Él va a hablar en el fin de este capítulo de obediencia y desobediencia. Pero si estás desobedeciendo, no importa si tú crees que Jesús fuera el Hijo de Dios, no importa si creas en la Trinidad, no importa cuáles son tus doctrinas. Te estás alejando de Dios y esa es incredulidad. Entonces, lo que Hebreos exhorta y nos llama a dar vuelta, a convertirnos, a arrepentirnos, a acercarse a Dios. Y si nos acercamos con doctrinas equivocadas, Dios se va a encargar a corregir las doctrinas que necesiten corrección. Y yo creo que también es ocioso. Otra tarea que se ha dado la iglesia hace muchos años es la tarea de decidir cuáles son las doctrinas esenciales a la salvación y las doctrinas donde podemos diferir. La pregunta está mal puesta. Sí es cierto que el grado de cooperación depende de la concordancia de nuestras doctrinas. Y yo creo que sí es imposible que tengamos en nuestra iglesia personas que creen que Jesús es el Hijo de Dios y personas que creen que Jesús no fue más que un hombre. Yo no puedo concebir a una iglesia donde adoren juntos y sirvan juntos personas con esa diferencia.
Yo sí puedo imaginarme una iglesia donde hay miembros que enfatizan la perseverancia de los santos y otros que enfatizan la necesidad de que cuiden porque se puede perder allí. Entonces, pero definir eso en términos de lo que es esencial para la salvación y lo que no es esencial para la salvación es suponer que los únicos salvos son los que nosotros aceptamos en nuestra iglesia. Y eso es soberbia. Y yo sí puedo hablar de la soberbia porque soy experto en soberbia. Más bien exhórtense unos a otros cada día. Entonces este peregrinaje, vamos juntos, no es asunto solamente de que tú vayas, es que tú también animes. Exhortar es una buena palabra, pero se ha maleado. Nosotros usamos exhortar. ¿Saben qué es la diferencia entre exhortar y regañar? Regañar es cuando tú dices a tu hermano dónde está mal. Exhortar es cuando yo le digo dónde está mal. ¿Sí entienden? Exhortar no es regañar. Exhortar es animar a la persona. No es señalar yo creo que en la exhortación sí hay un momento para señalar los errores, pero es un lugar muy, muy pequeño y la exhortación es mucho más. La exhortación es tomarle de la mano y brazo en brazo decir, vamos juntos, vamos a seguir a Dios. Yo quiero descubrir mis errores y quiero que lo hagamos juntos si tú estás dispuesto a descubrir tus errores. Es animarles, no te vayas atrás, no te desanimes, Dios va a corregir eso. No es cargarle algo, sino ayudarle a cargar con lo que tiene que cargar. Entonces, exhórtense unos a otros. Ahora, noten esto, pónganse más picudos, otra vez, versículo 13. Mientras aún se dice hoy, y aquí el autor otra vez ha faltado a la lógica. ¿De dónde toma la palabra hoy? ¿Por qué se dice hoy? ¿Cómo sabe el autor que se dice hoy? ¿Entienden su proceso mental? ¿De dónde viene? ¿Por qué él dice mientras se dice hoy? ¿Ven la conexión? ¿Perdón? Es mariposa, no va a hacer ningún daño a nadie, no se preocupen. ¿De dónde viene esta palabra hoy? Del Salmo. Y en el Salmo, ¿qué quiere decir hoy? ¿Entienden? Pensemos en el tiempo. El Éxodo. Voy a poner 1300, más o menos. En el año 1300, los israelitas salieron de Egipto y dentro de unas semanas estaban provocando y probando a Dios. Y luego el Salmo 95 es difícil, aquí no sabemos, podría ser 800, podría ser 500, tal vez mejor 300, pero una persona escribe el Salmo 95 y este salmista está viendo que en su día la gente está en el peligro de hacer lo mismo que hicieron en el éxito. Entonces él dice, Dios nos está diciendo, hoy no hagas lo que hicieron hace 500 años.
Ahora, y el año, esto es antes de Cristo. Ahora en el 66 vamos a decir después de Cristo. El autor de Hebreos dice, cuando el Salmo dice hoy, está hablando de hoy. ¿Ven que no es cierto? ¿Sí? ¿Ven que no es cierto? Parece que no. Cristina ve que no es cierto, pero nadie más. ¿Qué es hoy? Hoy es el 25 de marzo del año 66. Ese día el autor de Hebreos escribe Hebreos y dice hoy. Pero aquí en el Salmo 95, ¿qué quiere decir hoy? ¿Entienden? Hoy es el 32 de julio del año 483 antes de Cristo. Entonces, hoy no es hoy. ¿Entienden? Entonces el autor no está siguiendo una lógica. Esta no es una regla de la hermenéutica, pero algo que supera a las reglas. Aquí, esta no es aplicación de la lógica para sacar el mensaje de la Escritura. Es más bien escuchar a Dios hablando, al Espíritu, hablando en la Escritura y decir, bueno, lo que era un peligro en aquel día es un peligro hoy. Entonces, él simplemente toma la palabra del Salmo. Pero si tú en el seminario, en una exégesis, si tú pones, aquí el Salmo dice hoy, y por lo tanto, eso es referencia a hoy, te van a tachar. Si leemos una carta y dice, hoy, mi hijo cumplió los 15 años. Y decimos, el cumpleaños de su hijo es el 18 de agosto. ¿Cómo sabes eso? Porque dice hoy. ¿Ven? Entonces, por eso digo, aplicado a la carta del cumpleaños, esa es una manera incorrecta de interpretar. Pero hay algo correcto que está debajo de eso. Bueno, no voy a entrar mucho en eso, yo podría hablar más de eso, pero quiero que ustedes entiendan el principio aquí. No podemos tratar a cada palabra de la Escritura de la manera que el autor aquí trata la palabra hoy. Pero sí hay momentos en que hacemos eso y no es incorrecto, es bíblico hacerlo. Pero no se puede reducir a una regla. Ahora, si me permiten sacar una conclusión, yo no sé si, avísenme si les estoy convenciendo, porque no es mi propósito, yo quiero comunicar, pero para que ustedes vean un contexto de lo que estoy diciendo. Lo que yo he descubierto, lo mencioné ayer, que yo aprendí en el seminario, que antes de la Reforma nadie sabía cómo interpretar la Escritura de manera correcta. Ahora sí se justificaron. Dijeron, no todos eran alegoristas. También en Antioquía se practicaba la interpretación literal. Pero cuando estudias a Antioquía no estaban usando las reglas de la Reforma. Y aparte de eso, yo después de años de reflexionar, yo descubrí los que criticaban en la clase de hermenéutica, porque alegorizaban la Escritura. Eso fue uno de los
pecados mortales, pecado carnal. Nunca debes alegorizar, nunca debes tomar a la Escritura como alegoría. Pero en la clase de teología, cuando me enseñaron los que formularon la doctrina ortodoxa de la iglesia, eran los mismos que en la clase de hermenéutica son los pecadores que alegorizan. Entonces yo llegué a la conclusión, aquí hay algo que no me han enseñado. Yo tengo que descubrir algo más. Entonces a lo que yo he llegado, y tú tendrás tus propios criterios, pero yo he llegado que aquí sí hay un subjetivismo que yo no esperaba, un relativismo, que en cada época las reglas de interpretación son relativas a ese tiempo. La gente piensa en una cierta manera y se acerca a la Escritura con esa manera de interpretar. Entonces, las reglas correctas de interpretación no son la manera de entender bien la Escritura. Y yo llego a la conclusión, yo sé que tanto de eso no les recomiendo que tomen todo lo que digo, pero finalmente yo digo, entendemos la Escritura no porque usamos las reglas correctas, sino porque Dios nos habla, porque Dios nos da el entendimiento. Entonces, el asunto yo creo que todavía que sí hay una interpretación correcta y una interpretación incorrecta. Pero formular reglas de hermenéutica no es una garantía, ni pretende ser una garantía de que vayamos a tener la interpretación correcta. Es un asunto de ser honestos. Es una conversación con Dios. Entonces, Dios se acerca a mí donde yo estoy. Tú, por ejemplo, eres aficionado del fútbol. A mí me aburre el fútbol. A mí me parece que nada más están... ¿Apuntó? No. 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 Pasan 80 minutos y... ¿Apuntó? Y no. Bueno, a lo que voy es eso. Si alguien te está hablando a ti y quiere ser tu amigo, o quiere comentarte el Evangelio de Cristo, es muy natural que va a hablar del fútbol. Pero si me va a hablar a mí, tendrá que hacer el vínculo con otro puente, porque este puente no sirve para mí. Entonces me parece que Dios ha hecho eso a través de toda la historia. Y el autor de Hebreos, como él usa esta palabra hoy, no fue simplemente una ocurrencia del momento, era una de las reglas que los rabíes aplicaban a la Escritura. Nosotros ya no tenemos esta regla, a nosotros nos parece que eso es ilógico. Pero Dios le habló a él y nos habla a nosotros a través de eso. Entonces, Hebreos es uno de los principales libros que me ha enseñado que la interpretación es relativa. Y cuando yo estoy externando mis interpretaciones y mi manera de llegar a esas interpretaciones, yo reconozco que tú tienes que formular tu propia manera. En un contexto, no estoy hablando de inventar algo totalmente nuevo. Pero yo puedo entender que en la misma cultura yo puedo llegar a una regla y tú a una regla que es distinta. Pero eso no quiere decir que uno esté más cerca de Dios. Y si yo te pregunto cuál es tu regla, no es para ver si tú estás bien, sino para ver si no hay algo que yo puedo aprender de ti. Ahora, la cuestión, si tú puedes aprender
algo de mi manera de interpretar, eso no es algo que yo trate. Esa pregunta te toca a ti. Entonces, ese tipo de respeto, para mí, yo creo que es parte de la interpretación. Y yo siento que perdemos mucha energía que podíamos invertir en acercarnos a las personas como un primer paso en el evangelismo. Y perdemos esa energía discutiendo entre nosotros. ¿Y qué es un bautista? Pues la definición popular es que un bautista es uno que no comete los errores de los pentecostales, ni comete los errores de los testigos, ni comete los errores de los católicos, o sea, no estamos diciendo nada. Claro que tú no cometes mis errores. Tú cometes tus propios errores. Bien, hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Entonces, un corazón malo también es un corazón endurecido. Y en el contexto de Éxodo habla de, el Salmo más bien usa la palabra, no endurezcan su corazón. Y cuando leemos el Salmo o Hebreos también pensamos en el faraón que endureció su corazón. Porque hemos llegado a ser participantes de Cristo si de veras retenemos el principio de nuestra confianza hasta el fin. Entonces, el autor está diciendo, un buen principio no es suficiente. Tiene que haber un fin. Volvamos al fútbol. Si tú puedes, nunca vas a ganar un partido con el portero, nunca va a ganar. El mejor portero que no permite que jamás apunten, que no permite ningún gol, no ganas el partido. Tienes que llegar al otro lado y meter un gol allí. Entonces, es importante que puedes defender tu gol. Es importante que sepan cómo avanzar. Pero no olvidemos que después de eso, nunca he escuchado que dicen, ¡avanzó! No. Avanzó no significa nada, es bueno, pero falta todavía que diga ¡gol! Y lo mismo, él está diciendo, tenemos que llegar al gol. Entonces, en el Éxodo ya está diciendo, salieron de Egipto, pero no entraron en la tierra prometida. Y dice, no permita que eso que te pasa. Ahora, eso es buen material para los que dicen que la salvación se puede perder. Porque él está diciendo, es posible salir sin entrar. Es posible comenzar con Cristo y no llegar a la meta y nunca entrar en el reposo que él llama. Entonces, yo sí quiero integrar esa verdad de la Biblia en mi concepto. Y discúlpame Juan, pero lo cito porque tú no eres el único que lo dice. Pero nosotros, en efecto, cuando usamos ese argumento, sí, no es para referirte a ti, pero tú dijiste, es que nunca la tuvo. ¿Sí te acuerdas? Dijiste, nunca la tuvo. Dije, él perdió su salvación y tú dijiste, nunca la tuvo. ¿Sí te acuerdas? Sí. Lo refiero porque muchos hemos dicho eso. Nos parece una explicación muy buena. Es buena porque es una palabra de ignorancia. ¿Quién puede comprobar que no es cierto? Sí salió. Pues no podemos conocer sus corazones. Entonces les juzgamos, pero cuando alguien tiene otro juicio, decimos, es que no podemos juzgar. O sea, cuando tú juzgas, eso es prohibido. Cuando yo juzgo, bueno, es la diferencia. ¿Saben la diferencia en juzgar y discernir? Juzgar es cuando tú lo haces y discernir es cuando yo lo hago.
como digo, eso no es suficiente. Necesitamos ser más honestos que eso. Entonces, sí existe el peligro de que nosotros no lleguemos a la meta, es lo que Hebreos está diciendo. La única esperanza que tenemos en este peligro es que Dios nos lleve a la meta. Ahora, eso de que Dios nos lleve no está al flor de las palabras en Hebreos. Él está enfatizando más bien el peligro. Entonces en el 14 repite la advertencia del capítulo 6. Versículo 6, perdón. Entonces, si este paso, si yo realmente me estoy acercando a Cristo, o solamente estoy tomando un paso de casualidades en ese rumbo, pero no es mi meta, la única manera de saber cuál es pues cuál es el siguiente paso. Entonces, si tomo 2 pasos y luego así, entonces no voy para allá. Pero si este paso, el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, entonces sí estás en ese rumbo. Pero eso quiere decir que la seguridad, la garantía solamente se da con el último paso. Porque la diferencia en desviarse a la salida de Egipto o desviarse en el Jordán es lo mismo, no llegas. Entonces, la seguridad no es que nosotros podamos examinar nuestro camino y saber que estamos en el camino y por lo tanto estamos bien. Es que tenemos que repetir el paso de volver a Cristo en arrepentimiento, en dependencia total sobre Él. Y paradójicamente la Biblia dice, aún en Hebreos vamos a ver, que cuando hacemos eso, sí podemos tener la seguridad, la serenidad. Solamente si seguimos siendo inquietados por nuestro pecado, solamente así podemos tener la seguridad de la salvación. Entonces, una seguridad que quita la ansiedad no existe. No existe. Tenemos que vivir en esa tensión. Cada vez que veamos nuestras vidas, decimos, este es un perdido. Pero cada vez que miramos a Cristo, decimos, este es uno que puede salvar a un perdido. Entonces, ahora, yo tomo otro paso allí. Para mí, eso implica que mi seguridad nunca se basa en una diferencia entre mí y otra persona. Sí hay una seguridad en que yo no soy la persona que era ayer, pero no hay seguridad en que yo he hecho lo que tú no has hecho. Tú bautista, tú católico, tú quien seas. Entonces, la seguridad de la salvación resulta ser algo que nos une. Yo creo que debe unirnos con los que difieren de nosotros. Entonces, 15, entre tanto que se dice, se escuchan hoy su voz, no endurezcan su corazón como en la provocación. Eso citando para recordar lo que dijo en el versículo 13. Ninguno de ustedes se endurezca, porque es lo que dice. Si escuchan la voz de Dios, no endurezcan su voz. Entonces, noten que aquí también es un proceso, no es algo que hacemos una vez y luego procedemos a otras cosas. Es cada vez que escuchamos la voz de Dios, estamos en esta disyuntiva, en esta crisis. ¿Voy a obedecer o voy a endurecer mi corazón? Y ven que esta es como la fidelidad del matrimonio. Nunca podemos decir, bueno, muchas veces yo he obedecido a Dios, entonces en este caso voy a tomar vacaciones. No,
Esas vacaciones es endurecer el corazón. Ya estás en el camino de separarse, de alejarse. Igual mencioné el matrimonio, porque es eso. Te casas y después de un año dices, ya puedo salir con la que era mi novia antes de ti. ¿Qué va a decir tu esposa? Pues sabemos. Ni preguntamos, ¿verdad? Se te ocurrió. Y a mí se me ocurrió, pero no dije nada a mi esposa, porque yo sabía que la respuesta iba a ser no. Y ahora que tengo 45 años de casado, si voy a mi esposa y digo, ya puedo tener un receso para buscar una novia, ni le pregunto porque sé que la respuesta va a ser la misma. Entonces, la diferencia entre 100% de fidelidad y 10% de fidelidad es igual a la diferencia entre 100% de fidelidad y 99.99%. ¿Sí entienden eso? Cuando se dice así, vemos que no es lógico. Pero nuestro corazón dice, ni modo. Y si tu corazón no dice, tu esposa dice, pues lógica o no lógica, será el sereno, pero no vas a salir. Punto. Y este es el tipo de asunto que tratamos con Dios. ¿Ok? Ahora, entonces 16 a 19. Es también, el autor sí, siempre es difícil de seguirle. Pero aquí me encanta lo que él está diciendo. Él dice, vamos a la historia. Ya está pensando en Éxodo. Y él dice, ¿quiénes fueron aquellos que provocaron a Dios después de oír la voz de Dios? Y dice, ¿no fueron todos los que salieron de Egipto con Moisés? Yo siento que realmente él está diciendo, no eran, o sea, no es que todos provocaron. No es el énfasis. Él está diciendo, los que provocaron a Dios en Meribá, todos ellos eran personas que habían salido, o sea, personas que celebraron la Pascua, que mataron al cordero y pintaron los dinteles y vieron la salvación de Dios, confiaron en Dios, expresaron su fe, arriesgaron su vida y vieron los milagros de Dios, y sin embargo lo provocaron. Entonces, a lo que va es que nosotros no podemos confiar en la fidelidad que teníamos ayer, los milagros que hicimos ayer, para relajarnos en este momento. Si no escuchamos y respondemos a la palabra de Dios, estamos endureciendo nuestros corazones. Y luego sigue. Él está analizando, entonces hace una segunda pregunta. ¿Con quiénes se disgustó durante 40 años? Pues obviamente estos son los mismos que el del versículo 16, pero él quiere dar otra descripción de ellos. Y dice, no fue precisamente con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto. Entonces, Dios fue enojado con ellos porque ellos habían pecado. Ahora él quiere seguir ese hilo, y a quienes juró que no entrarían en su reposo. Entonces, pues hay aquí un doble cadena. A lo mejor ya les perdí. Pero por un lado, en las preguntas, él está preguntando, siguiendo la historia. Primero, ¿quiénes provocaron? Si piensan en Éxodo, y aquí está la tierra prometida, y aquí es Egipto. Entonces, ¿quiénes provocaron a Dios aquí? Pues fueron los que salieron. Eran creyentes. Ellos son los que se declararon creyentes y ejercieron su fe. Pero después de eso, provocaron a Dios. Dios se disgustó con ellos y por lo tanto no entraron
en la tierra prometida. Esta es una cadena. Pero junto a ellos, Él quiere poner la aplicación a nosotros, que es, primero, está diciendo en el versículo 16, que no es una garantía nuestra profesión anterior, que nosotros profesamos fe en Jesucristo, nos hicimos parte de la iglesia, fuimos fieles. Él dice, eso todo es bueno, pero no es una garantía de que hoy no vayamos a provocar a Dios. ¿Y qué es lo que provoca a Dios? Pues versículo 17, es el pecado. Es los que pecan, mueren. Sus cuerpos cayeron en el desierto. Ahora, ustedes ayúdenme. Porque luego en el 18 él dice, ¿y qué es el pecado? Y él contesta, el pecado es, 18, desobedecer. ¿Y qué es desobedecer? 19, incredulidad. Entonces, aunque comenzaron en fe, resultaron finalmente ser incrédulos. Entonces, positivamente, Él está diciendo, la medida de la fe, eso lo ha dicho antes, la medida de la fe no es tus creencias, son tus acciones. La fe es obedecer a Dios. Yo tengo confianza en Dios, pero no siempre le obedezco. No, cuando desobedeces no estás teniendo confianza en Dios, estás confiando en otra cosa. Y este es el pecado. El pecado no es violar una regla, es no confiar en Dios y por lo tanto no desobedecer a Dios. Y el resultado de eso es la muerte. Y la muerte, la tragedia de ellos no es que sus cadáveres quedaban en el desierto. La tragedia es que antes de morir no entraron en la tierra prometida. ¿Sí entienden? O sea, uno que no quiere morir en tierra ajena, pues no es que haya algo malo en ese terreno, es que quiere morir en su patria. Entonces, pues nuestra patria es esa tierra prometida. Entonces queremos llegar ahí. Yo sé que creemos en la vida eterna y que el autor de Hebreos creyó en la vida eterna, pero eso no es lo que está enfatizando. Está diciendo, es bueno salir, pero es necesario entrar, terminar el viaje. O en términos del del fútbol, para ganar partidos tienes que bloquear goles, pero no ganas por los goles que bloqueas, ganas por los goles que metes. Entonces, todo está enfocado allí. Eso no cancela lo de antes. Sí, para entrar en el terreno uno tiene que tomar ese primer paso de salir de Egipto y tiene que tomar el siguiente paso y tiene que tomar el siguiente paso. Pero a la vez que está tomando el paso, uno tiene que estar consciente, pero todavía no puedo descansar hasta llegar al final. Y cuando pensamos en eso y comparamos con nuestra vida, vemos aquí hay algo que yo necesito corregir. Porque yo siempre en mí hay eso que dice, pues ya estoy haciendo mérito. Entonces estoy acumulando puntos. Entonces ya tengo suficientes puntos para tal pecado o para otro pecado. Y Él está diciendo, no es eso. No es eso. Si tú dices, bueno, he tomado 10 pasos para allá, ahora me tocan 10 pasos para acá. Nunca vas a llegar a la meta. Estás quedando donde estás. Entonces, el autor ve la vida en esos términos dinámicos. La vida es un viaje, es un peregrinaje. Entonces, hay que caminar, hay que acercarse.
Con cada decisión que tomamos, sin excepción, nos estamos acercando a Dios o nos estamos alejando de Dios. Quiero parar aquí porque estamos al final del capítulo, pero antes quiero decirles, no estamos al final del capítulo. Ustedes han de saber que la Biblia no se escribió en capítulos y versículos. Estos fueron puestos en el siglo XI, tal vez XII, pero la idea es esa. No me acuerdo si es el siglo XI o los años 1100 tantos, por un hombre. Entonces se dividió y cuando pensamos que fue un hombre que hizo todo este trabajo, yo me maravillo de lo atinado que él hace. Pero en algunos casos no captó la división del pensamiento. En otros casos simplemente sentía que ya hace falta otro capítulo. Y yo creo que eso es lo que pasó entre Hebreos 3 y 4. Realmente la división vendría hasta el 4.13, entre 4.13 y 4.14. Pero el autor sentía, bueno, eso hace muy largo al capítulo 3, entonces hace una división. Pero el autor, el capitalista, le vamos a decir, porque pone capítulos. El capitalista pone una división después de capítulo 3, pero el autor de Hebreos no. Él sigue hablando del Salmo 95.